La fantasía habla de universos diferentes en donde hay reglas propias, cultura, lenguaje, criaturas o no. Y la ciencia ficción puede ser algo que exista en estos universos o puede ser que la ciencia o la tecnología lleve a tus personajes hasta allá. En Ready Player One o en Avatar, es la tecnología la que nos lleva allí. Lo mismo sucede en La máquina del tiempo de H.G. Wells. En cambio, en Máquinas mortales de Philip Reeve, lo que sucede es que el universo mismo ya cuenta con tecnología y herramientas. La ciencia es parte del universo y cómo funciona. Lo mismo ocurre en La materia oscura de Philip Pullman, en la que varios universos se empalman, pero conocemos primero este universo fantástico que tiene cosas diferentes al nuestro, su propia tecnología y organización social, y luego vendrá el cruce. También tenemos la ciencia ficción especulativa, en la que podemos de alguna manera viajar a un futuro posible en el que las cosas funcionan diferente a como funcionan en nuestro mundo hoy en día. Cuando hablamos de fantasía y ciencia ficción, será el asombro la emoción que predomine en tu historia y tus personajes. El contraste o las similitudes que estos universos tienen con el nuestro abarcará lo más importante de la historia. Lo básico del terror es precisamente otra emoción, el miedo. Y esto es lo que tendrá que regir la historia. La ciencia o la tecnología nos llevarán a una inquietud creciente. Puede ser que sea el producto mismo de un avance tecnológico o una creación lo que nos asuste, o puede ser que, de nuevo, sea la tecnología lo que nos lleve al horror. Pensemos, por ejemplo, en Frankenstein de Mary Shelley. Esta historia va de Frankenstein, un hombre que decide cruzar los límites éticos de la época y revivir a un cadáver para luchar contra su propio miedo a la muerte. Sin embargo, lo que después le generará horror son las consecuencias de sus actos. Allí está el terror. Así que al hibridar ciencia ficción y terror puede ser que hables de estos temas. Alguien cruza una línea que no debía cruzar y después paga las consecuencias. En otras historias en las que la tecnología o la ciencia nos lleva fuera de nuestro mundo cómodo, digamos, podríamos pensar en historias como Alien, en las que llegamos a un mundo que nos es completamente desconocido y resulta que descubrimos que ahí hay un predador con quien nunca nos hubiéramos topado si no hubiéramos llegado hasta allá. En otras historias en donde se mezcla terror y ciencia ficción, lo que sucede es otro camino. Lo desconocido viene a nosotros, con su propia tecnología y sus propias motivaciones y objetivos, llega hasta aquí con sus propias intenciones, que generalmente tienen que ver con dominarnos, eliminarnos o atentar contra nuestra identidad. Pensemos, por ejemplo, justo en La Guerra de los Mundos de H.G. Wells, Los usurpadores de cuerpos, entre otras historias. Alguien que abordó mucho estos temas fue el famosísimo Lovecraft. Para tu cuento, escribe notas sobre lo que quieres contar y pregúntate, ¿es la ciencia y la tecnología central en la historia? ¿O es un medio para que tus personajes vivan su aventura? ¿Cómo es que la ciencia y la tecnología encaja con esa fantasía o esa idea de terror que tienes en mente? Toma nota y tómalo en cuenta antes de escribir tu cuento. Para escribir fantasía, parte del tono lo da el universo. Este universo fantástico debe tener una organización social, evidentemente tecnología, valores y cosas que les son importantes,
Pero como es un cuento, no tendrás tanto tiempo como en una novela para primero presentarnos todo y luego poner a los personajes en acción. En un cuento, lo que tendrás que hacer es inmediatamente arrancar la historia. Si bien es novela, en Máquinas Mortales no se ponen a explicarnos cómo funcionan estas ciudades, que son unos tanques gigantes que invaden y asolan a otras ciudades. Vemos que lo hacen y poco a poco entendemos cómo funcionan. Procura entonces que si tu historia es de fantasía y hay tecnología, para tus personajes sea tan natural usarla, así como para ti es usar una secadora para el cabello o un tenedor. Tu lector va a seguirte siempre y cuando la historia avance. Recuerda, no expliques la tecnología y no expliques todo el universo fantástico. Entra y deja que los personajes y cómo hacen las cosas nos haga conocerlos. Si acaso tu historia va de un forastero que viaja con tecnología a este mundo fantástico, entonces puede ser que sí. Puede ser que este personaje se asombre por lo que ve. Cualquiera se asombraría de encontrarse un universo en el que, por ejemplo, todos tienen la piel azul o caminan con 5 patas. Así que el asombro entonces de tu forastero o forastera sería natural. Para que no se te vaya el cuento, considera que tu historia arranque muy cerca o ya en la llegada y luego transcurra este encuentro, este asombro, para después llevar a tu personaje a las consecuencias y a su final. Cuando pensamos, en cambio, en el tono y las historias de terror, decíamos que lo principal es el miedo. Así que también tendrás que crear un ambiente inquietante y pues algo que nos incomode desde el arranque. Si tus personajes van hacia lo desconocido o lo desconocido viene a ellos, decíamos que entonces sería una historia más bien de supervivencia. Mientras que si tu historia se parece un poco a lo que quería hacer Mary Shelley con Frankenstein, el tema será ético. Y las preguntas que se harán tus personajes tendrán que ver con ¿quién soy yo en realidad? ¿O qué he descubierto de mí mismo al hacer lo que he hecho? ¿Qué clase de monstruo soy? ¿Cuáles son las consecuencias de lo que acabo de crear o de lo que acabo de hacer? Si tú consideras esto, puedes centrar tu historia entonces en un solo evento, en una sola situación. Recuerda que el cuento es breve y centrado en un solo personaje como protagonista. Todos los que rodeen a tus personajes protagónicos pueden salir ahí, intervenir de fondo, pero en quien vas a centrar la emoción, ya sea el asombro de la fantasía o el miedo del terror, es en tu protagonista. Ahora escribe en tus notas, ¿cuál es la emoción principal que quieres que tenga tu historia? ¿Cuál es la emoción que va a invadir a tu personaje? Es muy importante que seas honesto y honesta contigo mismo. Si la verdad es que a ti no te asombra o no te da miedo tu historia, tampoco asombrará ni dará miedo al lector. Así que considera también qué es lo que tú sientes al pensar en tu historia antes de escribir. En ambos géneros, tanto fantasía como terror, combinados con ciencia ficción, el chiste es que tu historia nos lleve a estos espacios fantásticos, maravillosos o terroríficos. Así que escoge muy bien en dónde sucede tu historia. Volvamos a nuestro género, que es cuento. Hacer cuento es breve. No pienses en muchos lugares, piensa en el lugar en donde sucederá tu historia. Y para ambientarlo, considera un súper truco que utilizamos
casi todos los escritores a quienes nos gustan los subgéneros de los que estamos hablando. Los 5 sentidos. Generalmente, cuando pensamos en un lugar como escenario de nuestras historias, pensamos en cómo se ve. El sentido de la vista lo utilizamos de manera muy natural por default. La invitación ahora es a que consideres también los otros sentidos. Que te preguntes, por ejemplo, ¿qué se escucha en aquel lugar donde sucede tu historia? ¿Se escucha tal vez el canto de un ave extraña? ¿Se escuchan los pasos lentos de un ser mucho más grande que tu protagonista? ¿Qué se escucha? Consideremos también el sentido del olfato. El sentido del olfato es de los sentidos más primitivos e instintivos del ser humano. Si tú evocas en tu historia olores, nos harás sentir allí. ¿A qué huele la nave espacial en donde tus protagonistas han pasado tal vez 3 meses en hibernación? ¿A qué huele la sangre de la víctima del monstruo? ¿O a qué huele una planta exótica? Ahí también puedes sorprendernos con las cualidades que son distintas en tu universo en relación al nuestro. Ahora, ¿cómo podríamos integrar el tacto? El tacto generalmente lo damos a través del clima. De nuevo, esto puede hacer único un universo. Tus personajes sienten frío, calor, está constantemente húmedo, está lloviendo, la ropa se les pega al cuerpo. Todo eso crea tacto. ¿Cómo se siente el agarrón de un ser del espacio que toma el tobillo de tu personaje mientras trata de escapar por el ducto de aire acondicionado? Si te encargas de hacernos notar cómo lo siente él o ella, nosotros estaremos ahí también. Digamos que el sentido más difícil es el gusto. No es absolutamente necesario que lo incluyas, pero si encuentras la oportunidad de que tus personajes coman algo, pues a veces también nos puede sorprender con que algo que no esperábamos supiera como algodón de azúcar lo haga. O esta expresión que se usa mucho de el sabor metálico de la sangre. El chiste es, claro, que vayas espaciando el uso de estos sentidos mientras escribes tu historia. Recuerda lo que te dije antes. El cuento es acción. Los personajes están haciendo cosas y mientras hacen estas cosas, algo se escucha. Mientras huyen, algo les toca. Mientras lloran, sienten algo físicamente. ¿Qué verbos o acciones te pueden convenir? Es verdad que en la literatura hablamos de lo que los personajes piensan y sienten. Ahí te vas a ir hacia el interior del personaje. Eso está muy bien. Pero también procura que predominen las acciones hacia afuera, para que el personaje se mueva y no esté nada más en su cabeza. Considera verbos apropiados para tu historia. En una historia de terror, pues tal vez verbos como desgarrar, arrastrarse, rugir, sean verbos que tengan una textura que te den lo que necesitas. Mientras que en otras historias tendrás que decidir justo de qué quieres hablar. En una historia de ciencia ficción y fantasía, tal vez no es lo mismo que un personaje se deslice a que un personaje flote. No es lo mismo susurrar que canturrear. Considera tus verbos y verás cómo tu historia gana textura. Como ejercicio, piensa ahora en un momento de tu historia. Uno
en el que quieras que nos sintamos allí. Cierra los ojos y ponte en el lugar de tu protagonista. ¿Qué ves? ¿Se escucha algo? Si estiraras esta mano imaginaria, ¿qué tocas? ¿Qué sientes? ¿Huele a algo allí? Toma nota para que tengas en cuenta estas ideas en la construcción de tu historia y de cualquier manera recuerda que los escritores trabajamos muchísimo en la corrección. Puede ser que lo primero que hagas sea escribir el cuento de corrido, fluir de manera natural y ya que lo tengas terminado, te hagas estas preguntas y empieces a trabajar tus trucos con los 5 sentidos y con los verbos más apropiados para tu historia. Es muy común que cuando estamos haciendo un híbrido, todas las características del terror o la fantasía o la ciencia ficción se sientan como muchas pelotas que tienes que malabarear al mismo tiempo y de pronto pierdas el foco. El verdadero foco es la historia. ¿Qué es lo que quieres contar? ¿Y de qué estás hablando? Las características que tendrá, pues serán características de estos géneros, claro. Pero no te pierdas. Una manera de no perderte, recuerda, es que al escribir cuento tengas bien vista a tu protagonista. Es a él o a ella a quien vas a seguir. Este protagonista iniciará la historia en lo que llamamos planteamiento. En la primera parte de tu cuento, el chiste es que sepamos quién es, qué quiere, pero que ya esté en acción. El cuento, a diferencia de la novela, no tiene tiempo para contarnos toda su biografía ni toda su historia. Tiene que ser que el personaje esté ya, al borde de la aventura, para que el cuento nos atrape. De eso va el planteamiento. Después vendrá la segunda parte, que es el nudo o desarrollo. Esta es la parte, digamos, más larga de la historia. En esa parte, el protagonista o la protagonista va a enfrentar obstáculos, complicaciones, retos. Es ahí donde más nos emocionamos. Si para el personaje aquello que quiere o aquello que está buscando y que propusiste en el planteamiento se le da muy fácil, pues vamos a sentir que no vivimos la historia. Así que es importante que le pongas complicaciones. De eso va el desarrollo. Pero tampoco las extiendas demasiado. Necesitamos llegar a un punto de emoción alto. A ese momento que va a darle un giro a tu protagonista y llevarlo al final o desenlace, es decir, a su destino. ¿Logró lo que quería? ¿Sobrevivió a las complicaciones y retos que le pusiste? ¿Es un final feliz? ¿Es un final triste? Todo esto tienes que considerarlo. Para el reto del joven gran escritor, tendrás que escribir un cuento y calcular más o menos pues una cantidad de páginas que te pueda llevar el inicio, el desarrollo y el desenlace para que no te pases, pero también para que tu historia no pierda tensión, que eso es lo más importante en el género de cuento. Supongamos que tu cuento fuera de 10 páginas. Una página para presentar al personaje y ya ponerlo en jaque, ya ponerlo en el meollo del asunto, bastaría. Podrías tener unas 8, 7 páginas que le pongan, digamos, sabor al caldo con todo lo que ya platicamos, y tu cierre o desenlace puede llevarte 2 páginas para que concluya la historia. El escritor israelí Edgar Keret
propone que generalmente cuando nosotros escribimos una historia, nuestro primer párrafo es como el calentamiento, como cuando en las clases de educación física primero te estiras y haces ciertos movimientos y luego ya empiezas tu actividad física. Lo mismo nos pasa como escritores. Una recomendación para no pasarte es: regresa a tu primer párrafo y evalúalo. ¿De verdad hace falta? ¿Qué sucede si lo recortas y entras más directo en la acción? Otra cosa que puede hacerte notar que te estás pasando es, ya lo habíamos comentado, tratar de contarnos toda la historia de vida del personaje. La historia de vida del protagonista no es importante en el cuento. Lo que es importante es qué clase de persona es, qué es lo que está buscando, qué le empuja a hacerlo. Y eso lo puedes demostrar mientras el personaje lo hace, mientras interactúa con otros o mientras resuelve precisamente los obstáculos de la parte del desarrollo. Para saber si tu final funciona o no funciona, algo que es muy importante en el cuento es que el final sea contundente. Julio Cortázar hablaba de que la novela, si fuera un partido de box, pues terminaría por puntos, es decir, que ganaría el boxeador que anotara más golpes. Mientras que en el cuento, el ganador es por nocaut. El final de tu cuento tiene que golpear al lector emocionalmente. Tiene que ser de alto impacto. Así que, si de pronto explicas demasiado el final y le das muchas vueltas, no logrará este efecto. A veces es mucho mejor recortar el final en una frase contundente y fuerte que explicar todos los detalles y atar todos los cabos. Revisa tu final y pruébalo con algunos lectores cercanos a ti. Recibe retroalimentación y toma tus decisiones. Para concluir, recordando los 4 puntos de los que hablamos, siendo estos: definir qué género vas a combinar con ciencia ficción, el tono y la emoción que va a imperar en tu historia, la ambientación y las acciones o verbos que le van a dar vida, y mantener el foco en la historia y el protagonista. Considera también que el acto de escribir es un acto gozoso. George R.R. Martin, que es un famoso autor de fantasía oscura, propone que hay 2 tipos de escritores: los arquitectos y los jardineros. Los arquitectos son aquellos escritores que primero tienen todo un plan de trabajo elaborado. Digamos que hacen el mapa o la ruta de su viaje. Y una vez que tienen todo absolutamente claro en su cabeza, es entonces que se sientan a escribir la historia. Un escritor jardinero lo que hará será sentarse y escribir directamente, es decir, sembrar la historia en las páginas y dejar que ésta vaya creciendo y sacando sus ramitas hasta que de alguna manera concluya ante el mismo asombro del escritor o la escritora que la desarrolla. La ventaja que tiene ser un autor arquitecto es que tú ya sabes lo que va a suceder y entonces puedes trabajar muy bien tus efectos. Es verdad, es muy bueno ser un arquitecto. Sin embargo, también tiene sus dificultades. A veces puedes sentirte atado o atada y restringida a estas ideas que te has planteado en tus notas. Y entonces lo que tendrás que recordar es que lo importante de los viajes no son los mapas, sino también los descubrimientos que vas haciendo. Supongamos que tú, en cambio, eres un jardinero. También es padre ser jardinero. Es padre dejarte llevar y envolverte y que toda esta libertad creativa se desfogue en el momento en el que tú estás haciendo tu historia. Eso es maravilloso.
Puede ser una desventaja que de pronto te lleve demasiado tiempo o por el contrario termines demasiado pronto y descubras que lo que tienes es una plantita que no te satisface o un plantonón al que le tienes que recortar algunas ramas. Si el trabajo o el reto que tienen los arquitectos es liberarse un poco, el reto de los jardineros es podar, recortar, dar forma. Después de toda esta libertad, trabajar fuertemente en tu corrección, comprometerte con tu historia en esta segunda parte haciéndote preguntas clave. ¿Conté lo que quería contar? ¿Exploté de la mejor manera las aventuras del personaje, sus complicaciones, sus emociones? ¿Aproveché lo mejor que pude mi prosa, es decir, mis palabras? ¿Llegué al final que quería? Y tener el valor en cualquiera de los dos casos de recortar, corregir, agregar, a veces incluso reiniciar. Estamos acostumbrados y acostumbradas a pensar que el arte, cualquier arte, sale a la primera. Y no es verdad. Sucede, por ejemplo, creo que nadie nos lo preguntamos justamente con un bailarín o bailarina o con un músico. No pensaríamos que alguien simplemente tomara un instrumento y se pusiera a tocar y fuera un genio. ¿Por qué no nos damos el mismo chance cuando hablamos de dibujar o de escribir? En este caso, para esta convocatoria, date permiso de que no te salga a la primera. Date permiso de corregir y mover y arreglar hasta que la historia ya quede como tú esperabas. De verdad, no te preocupes, no te angusties si no sale a la primera. Solo sigue trabajando y no olvides seguirlo intentando hasta que quede de manera que tú digas, ya, está lista y la voy a mandar. ¿Y qué sucede si tú nunca has escrito una historia? Si no sabes si eres jardinero o arquitecto o qué serás. Otra vez, no te angusties. Todos hemos empezado alguna vez. Si no lo haces de arranque como, tiene que quedar perfecto, tiene que ser lo mejor, tendrás mucho más oportunidades de fluir. Toma en cuenta que todos, todas, vivimos rodeados de historias. Has escuchado historias en tu familia, en tu escuela, has leído, has visto películas y series de televisión. Es natural en los seres humanos contar historias. Así que confía en ti. Lo tienes ya, porque te ha rodeado toda tu vida. Solo es cuestión de que te animes e inicies. Anímate y escribe. Aunque no lo hayas hecho nunca, tú puedes escribir.